Hola amigo, a ti que estás interesado en ciencia de datos y estadística, en Saidato te invitamos a participar en nuestros próximos diplomados certificados. Para informes, contáctanos en los correos y ligas que te dejamos abajo en la descripción. Un saludo y disfruta de este video. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a esta tercera conferencia del día por parte del ciclo de conferencias en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. De parte de Saidata, mi nombre es Héctor Manuel Garduño Castañeda, director general de Saidata, y les doy la bienvenida a esta conferencia final del día. Una conferencista y una conferencia que esperaba incorporar en Saidata desde hace mucho tiempo. Yo creo hace unos 3 años tenía ganas de que la conferencista invitada del día diera un aporte para nuestra comunidad. Ya saben que me gusta traer a los mejores expertos a nivel nacional en cada uno de sus temas y esta ocasión no es la excepción. Me da mucho gusto presentarles a la ponente final, María Victoria Chávez Hernández, la doctora María Victoria. Eh, Les paso a leer un poquito acerca de su trabajo. Ella es licenciada en Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad, bueno, es la UMSNH, la Universidad de Michoacán. Posteriormente realizó sus estudios de maestría en matemáticas aplicadas y doctorado en matemáticas en la UAM Iztapalapa. De ahí tenemos ya bastantes años de conocernos. Nos conocimos un 19 de septiembre de 2011, donde además obtuvo la medalla al mérito universitario, que es el premio más importante que le dan a un graduado de tanto licenciatura como maestría como de doctorado. Realizó además una estancia de investigación en el Instituto de Investigaciones Eléctricas de Cuernavaca y otra en el Centro Universitario Interuniversitario de Investigación. Eh, Ahí no sé cómo traducir esta partecita de francés, Logística y Transporte en la Universidad de Montreal, y una más en el posgrado de Ingeniería y Sistemas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ahí quiero comentar, ya desde ahí era parte de la importancia que le damos al desarrollo del capital humano en cuanto a las mujeres. En aquella ocasión, cuando Victoria se fue a Montreal a realizar su estancia, los primeros que, digo, no me quiero levantar la camisa, pero sí es la verdad, los primeros que la apoyamos fuimos el profesor Juan Luis, quien les está dando el curso de cálculo integral y de análisis estadístico, y un servidor. Le intentamos ayudarle en cuanto a su estadía. En fin, posteriormente realizó una estancia postdoctoral en el PISIS y otra en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la misma universidad para investigar el impacto de la movilidad urbana en la propagación del virus SARS-CoV, el COVID. Codirigió una tesis de maestría y actualmente codirige una tesis de doctorado en matemáticas aplicadas a problemas de transporte público. Cuenta con 4 artículos publicados en revistas especializadas, un artículo de divulgación, un capítulo en libro, 2 memorias de congreso y además es miembro de la Sociedad Matemática de Investigación de Operaciones, candidata al Sistema Nacional de Investigadores y formó parte del Grupo de Movilidad Urbana de la Universidad Autónoma de Nuevo León y el TEC de Monterrey. Ha impartido 33 cursos de licenciatura, 4 cursos de posgrado y un curso especializado en transporte público para el área de planeación estratégica del Metro de la Ciudad de México. Actualmente es profesora visitante en el Departamento de Matemáticas del ITAM. Le apasiona las matemáticas aplicadas y espera poder transmitir ese gusto a sus estudiantes. Pues bien, una investigadora mexicana muy fuerte, muy fuerte. Tengo el honor de poder decir que fui su compañero en la maestría. Mantenemos una relación de amor-odio, porque nos podemos llamar muy bien, como ahorita se pueden dar cuenta, como también nos hemos dado nuestros agarrones de greñas, pero siempre con mucho cariño. Una de mis grandes apoyos como compañera en la maestría. Te quiero muchísimo, Victoria, y muchísimas gracias por aceptar la invitación a este evento. Espero que los aidateros que están presentes la aprovechen. Y pues bueno, Vicky, tu público, por favor. Bueno, muchas gracias por la presentación tan bonita, Héctor. También es un gusto para mí conocerte ya desde hace varios años. Bueno, en esta charla yo les voy a platicar acerca de algunos problemas que hay en transporte público. Al final les voy a platicar un poquito acerca de un trabajo que hemos venido realizando durante el último año que hice de postdoc.
Es un trabajo que recientemente ya nos aceptaron para publicar en la revista IEEE. Entonces, ustedes, bueno, van a tener el honor de conocer este trabajo antes que nadie, ¿no? Ya se aceptó, pero todavía no sale la publicación, entonces, bueno, aquí va algo. En este caso, a mí siempre me gusta empezar con los problemas de transporte, hablando acerca de una paradoja que se conoce como la paradoja de Braes. Entonces, aquí me gusta un poquito jugar con ustedes y decirles, mira, imagínate que tú estás en tu casa, las 7 de la mañana, quieres ir a la escuela, quieres ir al trabajo, quieres ir a realizar alguna actividad, son viajes que se hacen sí o sí, y tú quieres hacer tu viaje en el menor tiempo posible, ¿verdad? A nadie le gusta pasarse 3 horas en el tráfico. Entonces vamos a suponer que tenemos esa situación y podemos elegir entre dos rutas a seguir. Vamos a tener una ruta que le vamos a llamar ruta A, en la que sabemos que siempre sí o sí hacemos 30 minutos. Y luego tenemos la ruta B, que en esa ruta sí tenemos un poquito más de flexibilidad. Y si nos va bien y no hay mucho tráfico, podemos hacer 20 minutos mínimo. Pero si nos va mal y saturamos la vialidad, entonces hacemos también 30 minutos, igual que en la ruta A. Entonces aquí uno se podría poner a pensar y decir, bueno, ¿qué ruta podría yo elegir para ir desde mi origen hacia mi destino, ¿verdad? Y ahorita ya los estoy viendo, quisiera verlos, haciendo cuentas, ¿verdad? Diciendo, no, pues es que les pregunto yo quién elegiría la ruta A y seguramente nadie levantaría la mano. Si les pregunto por la ruta B, pues ahí todos dirían que toman la ruta B, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la ruta B tenemos la posibilidad de reducir nuestro tiempo total de viaje, ¿verdad? En el peor de los casos hacemos 30 minutos, que es lo mismo que hacemos en la ruta A. Entonces no tenemos un incentivo para cambiar de ruta. Entonces resulta que todos nos vamos por la ruta B y la saturamos, ¿verdad? Entonces se congestiona y de todas formas hacemos 30 minutos. Así, si yo tengo un volumen de personas que viajan desde este origen a este destino, el tiempo promedio de viaje va a ser de 30 minutos, ¿verdad? Y ninguna persona tiene incentivo para cambiar de ruta. Este es uno de los principios básicos cuando uno está modelando el transporte público, es un principio de equilibrio en el que ya una vez que se llega a una configuración de viajes, entonces difícilmente hay un cambio. Ahora vamos a suponer otro escenario. Digamos que cada una de las dos rutas que tenemos están segmentadas. Entonces, cada una tiene un segmento de tiempo de viaje constante y un segmento de tiempo de viaje variable. El segmento de tiempo de viaje constante es de 15 minutos y el de tiempo variable va de 10 a 15 minutos. Y el orden está invertido, ¿verdad? Entonces, nuevamente, ¿verdad? Aquí nos pondríamos nosotros a sumar cuánto tiempo hago podría ser en un pedazo, cuánto tiempo en otro, etc. Entonces, realmente, aquí nosotros diríamos que las dos rutas son equivalentes, ¿verdad? No me importa entonces por cuál me vaya, y ahora sí se esperaría que un porcentaje de la población, de las personas que viajan, se vayan por la ruta A y otro porcentaje por la ruta B, idealmente 50-50. En ese caso, no saturarían ninguna de las dos rutas y harían un tiempo menor de 30 minutos, ¿verdad? Entonces, el tiempo promedio de viaje sería menor a 30 minutos. Y muchas veces cuando nosotros estamos en el tráfico, ahí atorados, decimos, bueno, es que ¿por qué no crean más vialidades o por qué no meten más rutas de transporte público? Pero hay casos en los que simplemente añadir más infraestructura no va a ayudar al problema, sino hasta que lo podría empeorar. Entonces se tiene que hacer de una manera inteligente. Y vamos a ver. Supongamos que ahora puedo conectar la ruta A con la ruta B, digamos en el punto medio, a través de un puente que los conecta de manera instantánea. Entonces ahí no cuento tiempo de viaje, tiempo de transbordo, no hay ningún costo, todo perfecto. Entonces, otra vez, ¿verdad? Las personas desde su origen tienen que tomar una decisión. Pueden decir, tomo el primer segmento de la ruta A o el primer segmento de la ruta B. Y ese caso nosotros ya lo conocemos, ¿verdad? Es el primero que habíamos abordado y sabemos que todos se van por la ruta B, congestionándola. Entonces, en ese segmento el tiempo de viaje promedio es de 15 minutos.
Y nuevamente, cuando están en la posibilidad de hacer un cambio de ruta, es decir, en el puente, otra vez, ¿verdad? Tienen que elegir entre un segmento de tiempo constante y un segmento de tiempo variable, y otra vez es el mismo escenario. Entonces sabemos que, de todas formas, el tiempo promedio de viaje de todas estas personas sería de 30 minutos. Entonces, aprendimos algo, ¿verdad? Estamos ante un escenario en el cual, si no existe el puente, los usuarios realizan su viaje en menos de 30 minutos. Pero si existe el puente, los usuarios realizan su viaje en 30 minutos, ¿verdad? Entonces no tiene ningún beneficio crear ese puente, ¿verdad? Entonces esto es a lo que se le conoce como paradoja de Bráez, que es lo que debemos de tener muy presente las personas que nos dedicamos a realizar algo de planificación en transporte público o modelado en transporte público. Y me gusta introducir esta paradoja porque es un ejemplo bastante práctico en el que todos nos podemos involucrar y entender el por qué a veces no se construyen las vialidades como nosotros creemos que podrían ayudar, ¿verdad? Ahora, este proceso es bastante elaborado, ¿verdad? Incluye varias etapas. Algunas de estas etapas consisten desde que se está diseñando un área urbana, vaya, se tiene que pensar en el diseño de las vialidades, por dónde van a pasar las calles, dónde va a haber un parque, dónde va a haber, no sé, una plaza, o cosas por el estilo, ¿verdad? Una vez que ya tenemos las vialidades, entonces nosotros tenemos que decir, bueno, ¿y esta vialidad para qué va a ser? ¿Para puras bicicletas? ¿O este va a ser solo para caminar? ¿Este va a ser para coches? ¿Este va a ser para coches y autobuses, etcétera, ¿no? Entonces, ya una vez que definimos por dónde pueden pasar las líneas de transporte público, entonces tenemos que decir de dónde a dónde va cada línea, ¿verdad? Ese es un diseño de líneas de tránsito. Una vez que ya trazamos nuestra línea de tránsito, sabemos por dónde va a ir, entonces ahora tenemos que pensar en cuántos vehículos debe incluir esa línea de tránsito, ¿verdad? Para satisfacer la demanda de viajes que se tenga. Del número de vehículos, saber con qué frecuencia van a dar servicio, en qué horarios. Y además, luego vienen ahí otros problemitas, por ejemplo, de la contratación ya de personal. Muchas veces las empresas de transporte público contratan al personal casi al día. Entonces, por ejemplo, tienen su personal para un día y al día siguiente pueden tener otras personas que les están apoyando. Entonces, claramente las personas tienen capacidades distintas, ¿verdad? Entonces, probablemente una persona que tiene una capacidad de manejar un tren del metro no tenga la capacidad de manejar otro tipo de vehículo, digamos, un tren de otro tipo, ¿no? Incluso entre el mismo metro puede haber variaciones de vehículos. Entonces, ahí se encargarían de, bueno, cuántas personas tengo que contratar, a quién tengo que asignar a qué viaje, a qué vehículo, etcétera. Entonces, esos son otro tipo de problemas. Y todo esto nosotros lo estamos pensando en que nosotros conocemos la demanda de viajes, pero ese es otro problema, ¿verdad? En particular aquí en México, esa información se obtiene a través de encuestas. Anteriormente se obtenía a través de encuestas en todos lados, ¿no? Entonces, eran encuestas en los hogares en las que uno contestaba, bueno, hice tal viaje en tal horario, caminé, utilicé tal modo de transporte, mi propósito era tal, etcétera, ¿no? Entonces, se obtenía la información de las encuestas, tardaban casi un año en procesar toda esa información y darla a conocer al público. Esa información la obtenía generalmente el INEGI, ¿verdad? Ahora con la presencia de más dispositivos que obtienen datos, entonces esta forma de calcular las matrices origen-destino o la demanda ya está evolucionando. Entonces, bueno, ya una vez que conozco la demanda de viajes, conozco las vialidades, la red, etcétera, entonces ahora tengo que resolver un problema de asignación, es decir, de la cantidad de viajes que yo conozco que se originan y que terminan para cada una de las zonas, entonces tengo que decir por qué caminos se van exactamente y eso me va a ayudar a analizar
la calidad de la red, ¿verdad? Del servicio que se ofrece en la red, por ejemplo, medir el tiempo promedio de viaje, ver qué líneas se saturan más, analizar si convendría meter nuevas líneas o aumentar la frecuencia de servicio, etcétera. Entonces aquí yo ya les estoy empezando a hablar de un problema, que es el problema de asignación de tránsito, que consiste en identificar, ¿verdad?, cómo voy desde un origen hacia un destino. Y aquí tengo una red chiquita. Tengo una red en la que solamente tengo un origen y un destino, nodos como rositas O y D. Y tengo por acá otros dos nodos A y B, que son solamente estaciones de paso. Nadie se queda ahí, nadie sale de ahí, entonces no tiene que quedarse ahí el flujo, ¿verdad? Tiene que salir siempre. En esta red, además, tengo 4 líneas de transporte. Piensen en microbuses, en líneas de metro, en lo que ustedes quieran. Cada una de esas líneas tiene su tiempo de cabecera o su tiempo de servicio, ¿verdad? Por ejemplo, la línea 1 y la línea 2 pasan cada 12 minutos, la línea 3 cada 30 minutos, la 4 cada 6 minutos. Y vamos a suponer que nosotros somos un usuario ni tan afortunado ni tan desafortunado, tal que si la línea que yo voy a usar pasa cada 12 minutos, entonces mi tiempo de espera va a ser de 6 minutos. Vamos a pensarlo así. Entonces aquí ahora sí viene la pregunta, ¿cómo voy del origen al destino? Y entonces ya quisiera también estarlos viendo que están haciendo los cálculos, ¿verdad? Bueno, a ver, si estoy en O y me subo a la línea azul, me toca esperar 6 minutos, más el tiempo de viaje que está aquí indicado, son 25 minutos. Entonces hago 31 minutos y sigo esta ruta. Ahora vamos con la verde, ¿no? Y así nos ponemos a contar y cada vez que vamos a transbordar sumamos el tiempo de espera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros estamos pensando de tal manera que antes de incluso llegar a la parada de autobuses o de camiones o lo que sea, ya tenemos definida una ruta. Pero realmente, cuando nosotros estamos hablando de transporte público, este tipo de rutas son un poco más complejas. ¿Por qué? Porque supongamos que yo quiero de mi casa ir al trabajo y hay entonces 2 líneas de autobuses que sirven la misma estación, la misma parada donde yo voy a abordar, y claramente no me voy a esperar a abordar una nada más, ¿verdad? Es un viaje que quiero hacer en el menor tiempo posible. Entonces voy a abordar el vehículo de la línea que pasé primero. Este es un problema que se conoce como líneas comunes y esto me ayuda a reducir un poco mi tiempo de espera. Entonces, mi elección de ruta ya es un poco más compleja y está quedando definida cada vez que tengo que tomar una decisión. Por ejemplo, en este caso yo digo, bueno, en el nodo O tengo 2 opciones, puedo tomar la línea azul o puedo tomar la línea verde. Entonces, si tomo la línea azul, sé que ya voy a llegar al destino, pero si tomo la línea verde, entonces también tengo que decidir en dónde voy a transbordar, ¿verdad? Porque con la línea verde nada más no alcanzo a llegar a mi destino. Entonces tengo que analizar si me bajo en el nodo A o en el nodo B. Y nuevamente, por ejemplo, si me bajo en el nodo B, pensar si tomo la línea negra o la línea café. Entonces, este es un proceso al cual ya le llamamos, no es una elección de ruta como tal, sino que es un conjunto de rutas al cual le vamos a llamar estrategia, mejor dicho. La estrategia óptima va a ser aquella que me permite minimizar el tiempo total de viaje para todos los pasajeros de la red. En particular, para este ejemplito, yo tengo que si el 50% de las personas que van del mismo origen al mismo destino se van por la línea azul, y la otra mitad de personas se van por la línea verde, luego transbordan el 8% por la café y el 42% por la negra, entonces el tiempo promedio de viaje es de 27.75 minutos, que es un tiempo menor al que teníamos si se iban todos por la línea azul, que era 31 minutos, ¿verdad? Entonces ahí ya ganamos algo. Entonces, una vez que nosotros resolvemos este problemita, por ejemplo, yo doy aquí una proporción de viajes, ¿verdad? Un punto sin o una probabilidad de viajes. Si yo estoy en el nodo O, con probabilidad de 1/2, abordo la línea azul, con probabilidad de 1/2, abordo la línea verde, etc. Entonces, una vez que resuelvo ese problema, lo puedo hacer para la cantidad de pasajeros que yo quiera, ¿verdad? Aquí no dije, pues va 1, van 10, van 100, me da igual.
Entonces, si aumento la demanda, si tomo, por ejemplo, una demanda de 100 viajes, entonces yo observaría en la línea azul que van viajando 50 personas, en la línea verde, en el primero y en el segundo segmento, otras 50 personas, y luego en la línea negra 42 y en la línea roja 8 personas, ¿verdad? Entonces, a partir de esto, yo podría pensar, bueno, ya que conozco esta información, entonces viene otro problema, viene el problema inverso, ¿verdad? Que vemos que la demanda se calcula a partir de encuestas, pero ¿qué pasa? Que yo quiero calcular una nueva matriz de demanda y no tengo tiempo de hacer las encuestas, ¿verdad? Que fue más o menos lo que pasó en la etapa de COVID, en la que la última encuesta que se realizó en la zona metropolitana se realizó en el 2017, la información se liberó en el 2018 y en el 2020 ya había cambiado totalmente esa demanda de viajes, ¿verdad? Entonces, si queríamos nosotros analizar un escenario durante el COVID, pues teníamos que conocer la demanda y, bueno, procesar información, esperar un año, eso iba a cambiar. No se tiene tanto tiempo realmente. Entonces, uno de los enfoques en la literatura es decir, bueno, ahora imagínate el problema inverso. Tú conoces el volumen de viajes o el volumen de personas que van viajando sobre algunos segmentos de la red de tránsito y con esa información tú tratas de estimar la demanda, ¿verdad? Entonces, ese es por ahí un problema. Pero entonces, una vez que yo ya estimé esa demanda, tengo que otra vez distribuir, o sea, mi modelo, resolver mi problema de asignación en la red, ¿verdad? Y comparar si los volúmenes que obtengo precisamente coinciden con los volúmenes que observé, ¿verdad? Ese modelo de asignación que nosotros hemos estado usando es un modelo muy simple en el que tratamos de minimizar el tiempo de espera más el tiempo de viaje, sujeto a restricciones de balanceo de flujos, ¿verdad? Que como les decía, la gente solo puede salir del origen, llegar al destino, y en los nodos que son estaciones no se pueden quedar, lo que entra tiene que salir. También sabemos que los flujos tienen que ser no negativos y bueno, hay algunas restricciones de capacidad de las aristas, ¿verdad? Que si yo tengo un volumen de personas en un nodo, la capacidad de las aristas que salen de ese nodo no puede exceder el volumen de personas que ya había en ese nodo, ¿no? Entonces, este es un problema de asignación que se puede resolver con programación lineal, en donde al final nosotros podemos representar la solución como unas proporciones de viajes, es decir, por aquí yo tengo unas que les llamé pi, ¿verdad? Es la probabilidad de que para ir del origen P al destino Q utilice el arco que conecta los nodos I y J. Eso va a ser el volumen de pasajeros que estoy asignando en ese arco sobre la cantidad total de viajes, ¿verdad? Es una proporción ahí. Ahora aquí estamos haciendo un poco de trampa, ¿verdad? Porque yo les dije, ay, entonces asigno 100, asigno 1000, asigno 10,000. Pero ¿qué pasa en la realidad? Pues que las redes de tránsito no tienen capacidad infinita. Entonces ahí tendríamos que meter condiciones con límites de capacidad, tanto en los vehículos como en las calles. Ahora, pensar el tiempo de espera no solo como algo constante, sino que el tiempo de espera podría ser una función de la cantidad de personas que están esperando realizar un viaje, ¿verdad? Porque entonces ahora yo no voy a poder abordar a lo mejor el autobús que pase primero, sino que me toca esperar 2 o 3, pues la capacidad no es suficiente como para que me pueda subir. Entonces, eso es todavía algo que tenemos aquí pendiente. El problema se complica bastante, entonces está más divertido. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos una aplicación a la red de la zona metropolitana del Valle de México, en donde, bueno, aquí tenemos las vialidades por las que pasa el transporte público. Si se fijan, aquí todo está tan agregado que le tuve que hacer un zoom y de todas formas se ve como todo amontonado, ¿no? Entonces es una red bastante compleja. En cada uno de los arcos que tengo aquí con rojito, el ancho me está dando el volumen de pasajeros en cada segmento. Esto lo podemos hacer nosotros para todos los modos de transporte. En particular tengo aquí un perfil de línea para la línea, creo que es la línea D del metro, no es la línea A, bueno, la que va de Pantitlán a La Paz,
siempre las confundo quién es la A y quién es la B, ¿no? Entonces aquí yo tengo mi perfil de línea con cada uno de los segmentos de tránsito, ¿verdad? Iniciando desde Pantitlán y yendo hacia La Paz, por acá, quedaría más o menos, ¿verdad? Entonces voy viendo que conforme va iniciando el recorrido de la línea, entonces tengo una cantidad pequeña de pasajeros, luego va aumentando hasta que llega a su límite de capacidad, es esta franja amarilla, y todo lo que está en naranja son excesos de capacidad. Entonces, mi modelo realmente no me sirve para resolver un problema en un escenario como el de la zona metropolitana del Valle de México, donde la congestión juega un papel bastante importante. Lo que se suele hacer en estos casos es reducir el problema, ¿verdad? Ir resolviendo problemas lineales de forma iterativa hasta aproximarnos a la solución del problema real, ¿verdad? Ya con límites de capacidad. Entonces, por aquí lo tengo, 20 iteraciones después. Entonces, ahora sí puedo ver cómo va aumentando el volumen de pasajeros en cada uno de los segmentos de la red. Aquí todavía tengo algunos segmentos que exceden el límite de capacidad, límites físicos de capacidad, que esto no debería ocurrir, pero bueno, ya no tengo los casos tan feos como en la anterior, ¿verdad? Entonces, este es un problema bastante complejo. Esto lo quiero incorporar a estimar la demanda, ahora reproduciendo los volúmenes con asignación con límites de capacidad. Entonces aquí les decía, bueno, y si no conocemos la demanda de viajes, entonces la tenemos que estimar, ¿verdad? Y por aquí les pongo unos ejemplitos, porque yo les estoy hablando de demanda por transporte y no les he dicho qué es. Entonces, generalmente esta información se le suele llamar matriz origen-destino y se suele guardar en un arreglo bidimensional que solamente me sirve para indicar de dónde a dónde se mueve la gente. Es decir, yo tengo mi zona urbana de análisis, esta zona la divido en zonas agregadas de tránsito. Bueno, ese es otro problema, ¿verdad? El problema de zonificación. Entonces, una vez que ya tengo definidas mis zonas de tránsito, las conecto a la red de transporte público, en mi caso, y entonces ahora sí puedo ponerme a pensar cuántas personas van de una zona a otra. Y aquí en mi figurita yo señalé 4 zonas, ¿verdad? Y por ejemplo, la información de origen-destino la estaría guardando en la matriz G, y la entrada 1,3 me diría la cantidad de personas que tienen origen de viaje en la zona 1 y terminan su viaje en la zona 3. Y así también la entrada, por ejemplo, 2,4 me dice la cantidad de viajes que se originan en la zona 2 y terminan en la zona 4, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, tengo muchos ceros porque no estoy tomando en cuenta la cantidad de viajes que se originan y terminan dentro de una misma zona. O también tengo aquí algunas limitaciones, ¿verdad? De la zona 1 no puedo ir a la zona 2, o de la zona 3 tampoco puedo ir a la zona 1, etcétera. Entonces, por eso aquí hay muchos ceros. Ahora, esta demanda nosotros la podemos caracterizar ya sea por el propósito de viaje, que puede ser para ir a trabajar, ir a la escuela, ir a hacer compras, ir a actividades recreativas o cualquier otro propósito que podamos tener. Lo podemos caracterizar por horario. Sabemos que no es lo mismo viajar a las 7, 8 de la mañana que viajar a la 1 de la tarde o a las 12 de la tarde, por ejemplo, ¿verdad? La cantidad de personas que van en el transporte público no es la misma. O también las podemos caracterizar por modo de transporte. Entonces aquí yo estoy pensando en transporte público, pensando en los diferentes modos que se tienen disponibles aquí en la Ciudad de México, desde el trolebús, los microbuses, las combis, el metro, la bicitaxi, etcétera. Pero incluso se podría tener un problema más general, ¿verdad? Donde tengamos demanda de viajes por ejemplo, de entrega de paquetería o de cargamento o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces aquí el propósito sería que nosotros pudiéramos desplazar algunos de los viajes que se realizan en las horas más conflictivas hacia los horarios o las horas valle, ¿no? Que son donde los límites de capacidad no se han rebasado. Perdón por los gritos, esa que se oye ahí es mi hija. Entonces, lo que yo quiero es actualizar esta demanda de viajes
vamos a pensar que conozco el flujo de pasajeros en algunos arcos de la red, que este tipo de información no debería ser no es como muy difícil de encontrar, ¿verdad? Porque simplemente en los microbuses nosotros tenemos barritas que van contando la cantidad de gente que sube, la cantidad de gente que baja, entonces esa información que de por sí se recaba día a día se podría utilizar en este análisis, ¿verdad? Entonces ya ni siquiera tendríamos que invertir tanto monetariamente. Entonces con esa información yo digo, bueno, si conozco el volumen de pasajeros que va en el arco que me conecta el nodo 2 con el nodo A, entonces yo sé que la cantidad de todos los viajes que se originan en 2 tiene que ser igual al flujo de este arco, ¿verdad? Que es lo que tengo en la primera ecuación. Y luego lo mismo para el arco que conecta de B a 3. Entonces yo sé que todos los viajes que terminan en 3 tiene que ser igual a la cantidad de personas que estoy observando en ese arco. Pero bueno, con esta información yo no puedo dar una solución única al problema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo en este caso 4 incógnitas y solamente 2 ecuaciones. Entonces tengo que añadir información extra para poder decir con cuál de todas esas soluciones que hay me quedo. Entonces, en la literatura, uno de los enfoques que se suelen abordar es decir, a ver, tú de por sí ya tienes una matriz de referencia, que es una matriz, digamos, obsoleta, que obtuviste hace años a partir de encuestas, matriz origen-destino. Entonces, usa esa información. Si en tu red de tránsito no hay cambios bruscos, entonces es de esperarse que la nueva matriz origen-destino sea lo más cercana posible a una matriz viejita, ¿verdad? O hay algunos cambios pequeños. Y ahora la restricción es que los volúmenes o los flujos que se obtengan después de resolver el problema de asignación con la nueva matriz de demanda tiene que ser igual a los flujos que estamos observando. Entonces, uno de los enfoques es minimizar una función que realmente consiste en minimizar la distancia entre la matriz de referencia o la matriz obsoleta que le llamamos G barra y nuestra nueva matriz estimada G, más la suma de, más una distancia, una medida de distancia, de los volúmenes observados hacia los volúmenes que obtenemos después de hacer la asignación con la nueva matriz origen-destino. Entonces, uno de los modelos que yo empecé a trabajar en mi instancia en Montreal con Yolanda Noriega y Michael Florian es este de aquí, que lo que hace es hacer un promedio ponderado de estas dos distancias, ¿verdad? Entonces, uno luego ya pensando en problemas inversos dice, a ver, ok, yo tengo que minimizar la distancia de la nueva matriz hacia la matriz viejita, sujeto a una restricción, entonces penalizo la restricción y la mando a la función objetivo, ¿verdad? Entonces, entre más quiera yo que se parezcan los flujos observados con los flujos asignados, entonces tengo que darle un mayor valor de penalización. Y estos dos modelos pues realmente son equivalentes, ¿verdad? Solo cambia la formulación inicial. Aquí yo estoy representando el problema de asignación como el producto de una matriz P por un vector G, es decir, las proporciones o las probabilidades que yo obtenía después de resolver el problema de asignación, los estoy almacenando en una matriz con cierta estructura y la demanda origen-destino ya no la tengo en forma de matriz, sino que también la convertí a un vector y entonces ya puedo hacer unos cálculos de manera más cómoda. Hay algunos algoritmos de solución propuestos en la literatura. Uno de ellos, el que se usa en el software con el que yo empecé a meterme a estos problemas, que fue justamente el motivo de mi estancia en Montreal, utiliza el método de máximo descenso, pero se adaptó de forma multiplicativa, de tal manera que los cambios en la nueva demanda sean proporcionales a la demanda obsoleta. Entonces, ese algoritmo se puede demostrar que converge en un número finito de iteraciones. Y entonces nosotros dijimos, a ver, o sea, uno sabe un poquito de optimización y dice, pues yo sé que hay métodos mejores que el de máximo descenso, uno de ellos es el de gradiente conjugado, que no es difícil de implementar, entonces también lo adoptamos de forma multiplicativa. Este método funcionó bien para la red de transporte de la zona metropolitana del Valle de México,
pero no pudimos demostrar su convergencia matemáticamente, ¿verdad? Porque, bueno, ahí se necesita que todas las direcciones de descenso sean conjugadas. En nuestro caso solamente pudimos demostrar que a lo más 3 eran conjugadas, entonces la convergencia no la pudimos mostrar matemáticamente, sin embargo, experimentalmente funciona. Entonces, este es el esquema del algoritmo de gradiente conjugado. Proponemos una primera solución, que es la matriz obsoleta, y a partir de ahí vamos haciendo iteraciones, es decir, la modificamos como una suma de la matriz que obtuvimos en la iteración anterior, más un factor por una dirección de descenso, ¿verdad? En donde, les decía, las direcciones tienen que ser conjugadas y, bueno, el factorcito este, que es el tamaño de paso, el tamaño de paso que damos en la dirección de búsqueda, se obtiene resolviendo un problema de minimización, es un problema escalar. De este, pues, se puede resolver analíticamente sin mayor problema, pero el método de descenso es un método iterativo. Lo probamos en 2 redes. Lo probamos en la red de Winnipeg, que es una red de prueba en el software de DM, que es el que yo estuve usando al inicio, y probamos en la red de la zona metropolitana del Valle de México. Aquí nada más para darnos una idea de qué tamaño es el monstruo, les pongo el número de centroides que tiene cada una de las redes, es decir, el número de zonas agregadas de tránsito. Para Winnipeg se tienen 154, para la zona metropolitana tenemos 1705. Entonces, ahí acuérdense que nuestra matriz pues tiene del número de entradas es el cuadrado del número de centroides, ¿verdad? Entonces, sería el número de nuestras incógnitas, el número de pares origen-destino. Para la zona metropolitana tendríamos casi 3 millones de incógnitas, ¿verdad? De todas esas incógnitas, sabemos que algunas tienen que ser 0, las otras son mayores que 0. En particular, para la zona metropolitana sí tenemos una gran cantidad de ceros, porque tenemos solamente menos del 1% de sus entradas son mayores a 0, ¿no? Bueno, aquí estamos considerando diferentes tipos de vehículos, 845 líneas de tránsito, porque estamos tomando en cuenta todos los modos de transporte. Aquí se tienen 18 modos de transporte, ¿verdad? Tenemos 46.981 segmentos dirigidos, y de esos 46.981 con observaciones solamente tomamos 1.470, que es aproximadamente el 3.1% de todos los segmentos. Entonces, con esa información, obtuvimos, aquí ya no puse los resultados, pero sí reprodujimos más o menos bien los volúmenes observados. La matriz obtenida no se alejó tanto de la matriz obsoleta, y en particular aquí lo que nosotros diríamos que aportamos en este proyecto fue mejorar el método que se tenía implementado en el software, ¿verdad? Que les digo, se tenía máximo descenso en un software comercial, en el que, por ejemplo, yo trataba de resolver con máximo descenso para la zona metropolitana y podía llevarme, no sé, a lo mejor hora y media para que se terminaran de realizar los cálculos y convergiera el método a la tolerancia que yo había dado, ¿no? Entonces, me dice uno, pues hora y media, bueno, si uno está pensando en que esto se usa para planificar redes, pues a lo mejor se podría tomar todo el día y ya no me importa, ¿no? Aquí, con las mejoras que nosotros hicimos, implementando un algoritmo que converge más rápidamente, y además extrajimos la información que nos interesaba del software nada más y lo trabajamos por separado, logramos reducir el tiempo de cómputo a algo del orden de segundos. Entonces, esto quiere decir que nosotros podríamos ir estimando la demanda en cuestión de segundos, y esto nos podría servir incluso para sugerir rutas a los usuarios. Entonces, esa es una parte de lo que hemos realizado. Hay cosas pendientes en estimación de demanda, por ejemplo, considerar los efectos de la congestión en los límites de capacidad, implementar otros modelos y algoritmos más eficientes que nos permitan estimar la demanda de forma más precisa, porque de todas formas ahí tenemos una dispersión que
se mejora respecto a lo que hay en la literatura, pero uno es ambicioso y le gustaría que esa dispersión fuera cero, ¿no? Adaptar el enfoque para sugerir rutas en tiempo real y proponer frecuencias de servicio dependientes de la demanda. Entonces, este es uno de los trabajos en transporte público, pero bueno, transporte público es muy extenso y nosotros tenemos diferentes etapas de transporte, ¿verdad? En esto que yo les platiqué es parte de la planificación, pero también nos podemos meter a la parte operativa. La parte operativa que quiere decir cómo genero los horarios de servicio para cada una de las redes de transporte, ¿verdad? Y este es el trabajo que les dije desde el principio, que acaba de ser aceptado. Entonces, lo aplicamos nosotros a una red de la zona metropolitana de Monterrey ahora, en donde estamos considerando 2 líneas de metro y estamos considerando líneas alimentadoras que vienen de la periferia y conectan a la red del metro. Entonces, aquí el objetivo es un poco distinto porque lo que queremos es que las personas que vienen de la periferia realicen sus transbordos en el menor tiempo posible, ¿verdad? Entonces, tenemos que sincronizar el tiempo en el que salen cada uno de los vehículos de la red de Transmetro, que son los autobuses que conectan con el metro, y los horarios de servicio también de los trenes del metro, ¿verdad? De tal manera que al llegar a las estaciones donde puede haber un transbordo, entonces los usuarios tengan tiempo suficiente para realizar el transbordo, es decir, subir, bajar escaleras, caminar una cuadra, lo que se tenga que hacer, y que alcancen a abordar el siguiente vehículo con un tiempo de espera que sea aceptable para ellos. Entonces, a lo mejor uno dice, estando acá en el centro del país, y dice, pues es que esperar 5 minutos para mí pues es aceptable, ¿verdad? Pero imagínate esperar 5 minutos cuando la temperatura está a más de 40 grados o casi a 0 grados, ¿no? Entonces ese tiempo pues se percibe de una forma distinta. Entonces es importante también, en todo es importante minimizar ese tiempo. Ahora, nosotros empezamos este proyecto pensándolo en un escenario de pandemia, ¿verdad? En el que no queremos aglomeraciones, nosotros no queremos que la gente se acumule en las paradas de tránsito o en las estaciones porque no queremos que se propague la enfermedad. Entonces, pues, sí, se tiene que diseñar los viajes de los vehículos de transporte de tal manera que los usuarios no tengan que esperar tanto. Entonces, aquí lo que tenemos es, por ejemplo, yo tengo a un vehículo de la línea A que digamos que llega a las 8:05 a la estación o a la parada de tránsito y ahí se espera un ratito, se retiene 1 minuto, ¿verdad? Y ya luego continúa su viaje. A esa misma parada llega el vehículo de la línea B, llega a las 8:11 y se va hasta las 8:13, ¿verdad? Se espera ahí 2 minutos. Entonces, eso quiere decir que una persona que realiza un transbordo de la línea A a la línea B realmente tiene una ventana de tiempo disponible para hacer su transbordo desde las 8:05 hasta las 8:13, ¿verdad? Son 8 minutos que le alcanzan muy bien, o depende de la infraestructura de la red, ¿verdad? Le podrían alcanzar bien para trasladarse desde el lugar donde desciende de la línea A a donde tiene que abordar la línea B. Entonces, cuando ese tiempo que le toca esperar al usuario está dentro de su tiempo aceptable, entonces vamos a decir que fue un evento de sincronización exitoso. Entonces, esto también lo modelamos, es un modelo lineal, en donde vamos a introducir los tiempos de despacho de cada viaje, lo vamos a llamar como X, es el tiempo al que sale de la terminal, ¿verdad? Donde inicia el viaje. De la línea L, el viaje P. Entonces, se van realizando varios viajes, ¿verdad? Luego, en cada una de las estaciones, tengo que determinar cuánto tiempo voy a retener a cada uno de los vehículos para maximizar mis sincronizaciones en toda la red. Entonces, luego voy a contar con esta variable que tengo aquí, ¿verdad? Es una indicadora, es una Z, que me va a valer 1 si el viaje P de la línea L llega al paradero S antes de la salida del viaje P' de la línea L', y el tiempo para hacer el transbordo está en el intervalo Wmin, Wmax.
¿verdad? Que es mi ventana de tiempo aceptable para hacer el transbordo y es 0 en otro caso. En la literatura, esta función se modela como una función escalón, ¿verdad? En donde pues es solamente 0, 1. A eso le vamos a llamar que es un modelo clásico. Después vamos a tener el tiempo de llegada del viaje P de la línea L a cada uno de los paraderos, a eso le vamos a llamar U, y a B le vamos a llamar el tiempo al que se va ese viaje, ¿verdad? Entonces, la formulación matemática nos quedaría más o menos de este estilo, que decimos, bueno, para cada par de líneas que se van a sincronizar en cada uno de las estaciones donde se sincronizan, para cada par de viajes, entonces voy a contar si hubo o no una sincronización exitosa, sujeto a, bueno, a que tengo que estar dentro de una ventana de tiempo aceptable para despachar cada uno de los viajes, una ventana de tiempo aceptable para retener los vehículos, una ventana de tiempo aceptable de espera para los usuarios y sujeto a restricciones de que, bueno, tengo tiempos aquí de viaje, los estoy pensando en los naturales, estoy pensando que van de segundo en segundo, de minuto en minuto, ¿verdad? Y que mis variables z son binarias. Entonces, ese es el modelo clásico, pero nosotros decimos, bueno, es que, a ver, o sea, imagínate un escenario real en el que tú planificas tus horarios de acuerdo a los horarios que tú crees a los tiempos de recorrido que tú crees que realizan los vehículos. Pero en un día normal, tú sabes que ese tiempo de recorrido tiene variaciones. Entonces, a lo mejor contar una sincronización que tiene mayor posibilidad de que no se lleve a cabo porque ocurre justamente en un límite de la ventana de tiempo, entonces eso no es tan realista. Entonces, aquí lo que decimos, bueno, introduce otros modelos que te ayuden a contar ese número de sincronizaciones exitosas de forma distinta, ¿verdad? Acá, por ejemplo, se le da más peso a las sincronizaciones que se realizan justo a la mitad de la ventana de tiempo de espera aceptable para los usuarios, o se le puede dar más peso a las que ocurren al principio de esa ventana o al final, etcétera, ¿no? Dependiendo si tú estás pensando en que tus viajes se suelen atrasar o se suelen adelantar en cierto horario, ¿no? Entonces esto ya lo tiene que evaluar la persona que se encarga de asignar los horarios y que conoce el funcionamiento de la red. Para cada una de estas propuestas se plantea un modelo al que nosotros le llamamos gradual o FUSI, en donde ahora introducimos unas nuevas variables delta más, delta menos, que nos van a ayudar a medir la desviación de cuando ocurre la sincronización respecto al punto medio del intervalo. Y bueno, aquí realmente nuestro problema pues ya se convierte en un problema cuadrático, ¿verdad? Porque tenemos ahora el producto de nuestras variables z con las nuevas variables que introdujimos delta. Este ya no es un problema lineal, entonces se tiene que utilizar otra metodología de solución. Aquí lo que se suele hacer luego es linealizar el problema. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros hicimos, verdad? Realmente linealizamos y ya luego resolvimos un problema lineal. Entonces, esto lo tenemos para cada uno de los modelos. Una de las ventajas de plantearlo de esta manera es que entonces tienes un número de sincronizaciones o esperas un número de sincronizaciones de forma más realista que si lo asignas tus horarios con el modelo clásico. Entonces, aquí nuestra red de prueba, ¿verdad? Nosotros lo hicimos para diferentes horarios. Segmentamos para el horario de 5 a 9 de la mañana, de 9 de la mañana a 5 de la tarde y luego de 5 de la tarde a 8 de la noche, nuevamente caracterizando el flujo por horario, ¿verdad? Que sabemos que no es lo mismo viajar a las 7 de la mañana que a las 4 de la tarde, por ejemplo, ¿no? En este caso, nosotros tenemos por aquí algunos nodos de sincronización, ¿verdad? Entonces, se sincroniza en cada uno de estos nodos, por ejemplo, la línea verde, que es del metro, con las 3 líneas de autobuses de Transmetro, la amarilla, la morada, la negra, etc. Entonces, así para cada uno de los nodos. Cada una de las líneas tiene su tiempo de servicio, ¿verdad? Cada 5 minutos, cada 4 minutos, etcétera. Esta información realmente para la red de Transmetro
no se tiene así como para la Ciudad de México, que hay bastante información al respecto. Para Transmetro es difícil recabar esta información, entonces uno tiene que ir buscando ahí diferentes fuentes o incluso ir pues a tomar datos, ¿no? A las estaciones realmente. Consideramos que le dábamos flexibilidad al tiempo de salida y al tiempo de retención de los vehículos. Entonces, consideramos un escenario en el que no dábamos flexibilidad a ninguno de estos dos tiempos, o le dábamos una flexibilidad entre 0 y 20% al tiempo de salida, o 0 y 20% al tiempo de retención, o 0 y 20% a ambos. Entonces, nosotros obtuvimos aquí, bueno, evaluamos cada uno de los modelos propuestos en cuanto al tiempo computacional. Realmente, en cuanto a tiempo computacional, pues vemos que todos son más o menos del mismo orden, ¿verdad? Sí está un poquito más costoso los modelos graduales, pero bueno, tampoco es demasiado, ¿verdad? Entonces, nosotros, uno de los criterios de paro que pusimos para nuestro solver, lo hicimos con un Ciplex, fue decir, bueno, a ver, tárdate 1 hora máximo, ¿no? Si se tarda menos de 1 hora, quiere decir que llegó al óptimo antes. Y todos estos se tardan menos de 10 minutos, ¿no? Entonces, menos de 10 segundos, perdón, estoy en segundos. Entonces, eso quiere decir que todos llegaron al óptimo. En particular, aquí se tiene el número de sincronizaciones que se obtiene en cada uno de estos escenarios que tomamos en cuenta. El mayor número de sincronizaciones lo obtenemos claramente cuando damos más flexibilidad en cuanto al tiempo de despacho como al tiempo de retención. Entonces, pero bueno, esto, digamos nosotros que nos va a dar un número de sincronizaciones que si por alguna razón se retrasa alguno de los viajes, puede no ocurrir. Entonces, lo que nosotros queremos evaluar ahora es cuál de todos estos modelos nos protege más la solución ante la variabilidad de los tiempos de recorrido de los viajes. Entonces, lo que hicimos fue perturbar, ¿verdad?, los tiempos de recorrido. Primero hicimos una variación positiva, es decir, todos se atrasan, o una variación negativa, dijimos todos se adelantan, o usamos una variación exponencial que se adelanta o se atrasa, ¿no? Para la positiva o negativa usamos una distribución uniforme. Entonces, con eso obtuvimos nuestros nuevos tiempos de viaje y bueno, entonces con eso podríamos decir a qué hora llegaba ahora realmente, en nuestra simulación, cada uno de los viajes y a qué hora se iba. Entonces, con esto, vamos a ver aquí, yo tengo en el eje X, tengo mis instancias, acuérdense, cada una va por horario, y luego tengo separados por cada uno de los modelos. Tengo el modelo clásico y luego tengo los modelos FUSI 1, FUSI 2 y FUSI 3. Entonces, en todos los casos vemos que el modelo clásico me está diciendo que voy a tener más sincronizaciones exitosas de las que realmente ocurrirían si tengo algún tipo de variación, ¿verdad? En particular, bueno, en la figura de abajo ya le hice un poquito más de zoom, le quité los puntos negros que son las sincronizaciones del modelo clásico. Entonces, ya esto me permite ver con mayor claridad ahora con cuál de las variaciones tengo mayor número de eventos de sincronización. Por ejemplo, en el modelo clásico, pues sí tengo aquí una tendencia de que con variación negativa obtengo el mayor número de sincronizaciones, y eso lo podría analizar para cada uno de los modelos. Aquí tengo el porcentaje de sincronizaciones que se recuperan respecto a las que se obtienen si no tomo en cuenta la variabilidad del sistema. Entonces, tengo aquí para la variación positiva, el modelo FUSI 3 es el que tal vez funcionaría mejor, ¿verdad? Porque es el que me da el mayor número de sincronizaciones, si es que tengo variación positiva. Si tengo variación negativa, entonces aquí la tendencia ya no es tan clara, ¿verdad? Y eso lo vemos también aquí en la tabla. Y para la variación exponencial, donde tengo tanto adelantos como atrasos, aquí sí puede haber una tendencia hacia el modelo FUSI 1.
También puedo ver cuál de plano no me convendría usar, ¿verdad? Que es lo que muestro en la tabla de por acá. Entonces tengo el modelo que mejor, o que me recupera la mayor cantidad de sincronizaciones y el modelo que me recupera la menor cantidad de sincronizaciones. Entonces digo que para la variación positiva definitivamente no voy a usar el modelo FUSI2, ¿no? Entonces esto realmente lo que está haciendo es darle una herramienta a las personas que se dedican a asignar los horarios de servicio, de decir, a ver, mira, o sea, tú tienes tu red de tránsito, tú eres el que la conoce, tú sabes qué tipo de variabilidad da, o incluso se podría estimar esa variabilidad con datos, ¿no? Entonces, analiza esto y ve con qué modelo te conviene más hacer tu asignación de horarios de tal manera que realmente estés sincronizando viajes. Entonces, ese es otro de los problemas que he abordado. Aquí nos hace falta analizar los modelos, ahora considerando diferentes tipos de variabilidad en cada uno de los segmentos de recorrido, o variabilidad también en los tiempos de despacho y de retención. Además, podríamos reformular este problema de tal manera que se determine el modelo que conviene más usar en cada nodo de sincronización usando simulación o optimización. Pero bueno, esos son ya como trabajos más que estaremos haciendo más a futuro. Aquí nada más para platicarles un poquito más de aplicaciones que también he hecho. Entonces, les decía yo, todo esto empezó así como que pensando desde el COVID, en el que, bueno, pues no teníamos nada que hacer, ¿verdad? Estábamos ahí en casa y pues uno siempre tiene la inquietud de querer aportar con algo. Y bueno, en aquel momento tuve la oportunidad de colaborar con un colega que se llama Kernel Prieto, en donde él se dedica a resolver problemas de ecuaciones diferenciales parciales. Entonces dijo, a ver, yo tengo un modelo SIR y quiero incorporar el efecto que tiene la propagación de la enfermedad si se toma en cuenta los viajes origen-destino, ¿verdad? Esas interacciones que hay si yo, por ejemplo, como persona que podría estar enferma, voy hacia otra zona de la ciudad, cómo eso afectaría en la propagación de la enfermedad. Entonces, eso fue algo de lo que hicimos aquí. Usamos Machine Learning, en donde aquí se ve claramente, ¿verdad?, cuál fue nuestro conjunto de datos de prueba, donde nuestro modelo se ajusta muy bien, ¿verdad? Y ya después, bueno, pues era una enfermedad bastante impredecible, entonces sí caía dentro de nuestros intervalos de confianza después de nuestro intervalo de prueba, pero al final, bueno, sí se dispara, ¿no? No es un resultado tan malo respecto a lo que había en la literatura en ese momento, entonces, bueno, también es un trabajo que ya se publicó. También tenemos por ahí otro de diseño de redes, ¿verdad? En el que ahora puedo implementar un conjunto de posibles líneas de tránsito y tengo que decir con qué frecuencia voy a mandar cada uno de los vehículos. Entonces también este es otro trabajo que está por ahí. Ahora esta frecuencia nosotros la calculamos, o este diseño de red lo hacemos de tal manera que los usuarios minimicen el tiempo monetario, digamos, de transbordo, por ejemplo. Minimizar ya sea el número de transbordos o transbordar donde no hay un costo de por medio, ¿no? Gratuito, por ejemplo. Entonces ese es otro trabajo. Finalmente, ya voy a terminar. Entonces, aquí el comercial, ¿verdad? Ustedes acaban de estar en la charla de Diana Huerta, con la cual conformamos el grupo de movilidad urbana de la UANL con el TEC. Entonces somos un grupo de investigadores. El trabajo que les platiqué de sincronización, por ejemplo, ese lo trabajo con Omar Ibarra. Con Yasmín estamos trabajando igual con un problema de estimación de demanda a partir de datos obsoletos. A Carla Isabel es la que con ella trabajé el problema del diseño de red y ese fue su trabajo de tesis de maestría. Actualmente estamos con un trabajo de tesis de doctorado. Yulitza, ella trabaja con problemas de dónde convendría colocar estaciones de carga para ya autobuses de transporte público que son eléctricos. A Diana, bueno, ya la vieron, ¿verdad? Diana trabajaba cosas, entre ellas la que les comentó del
trasplante de riñones. Y bueno, también está Tali, que actualmente, no sé si ya se incorporó al equipo de trabajo de Transmetro, pero ella de lo que se encarga es de igual asignar horarios de servicio de tal manera que los autobuses o los vehículos de tránsito no se peguen tanto. Ven que a veces estamos en una estación y luego pasan 5 seguiditos y luego pasa mucho tiempo que no pasa ninguno. Entonces ella se dedica a resolver ese tipo de problemas. Entonces aquí está el link a este grupo de movilidad urbana. Realmente estamos abiertos a colaborar con otras personas que estén dispuestas a abordar problemas de transporte público particularmente. Inicialmente le pusimos UANL Tech, pero creo que ya se lo vamos a tener que quitar, nos estamos diversificando. Entonces, bueno, aquí la invitación al grupo de movilidad urbana. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Les agradezco mucho por estar aquí y espero que les haya gustado esta plática. Pues bueno, Victoria, muy interesante, muy pesado tu trabajo, lo mismo que comentaba sobre Diana, estás canija, está muy fuerte esto, ¿eh? No sé si tengan preguntas los asistentes, algo que quieran comentar. Cristian, adelante, por favor, prende tu micrófono si gustas. Hola, hola, ¿se me escucha? Sí, Un saludo para ustedes, Victoria, un saludo para ti. Bueno, yo soy de Lima, Perú. Tengo varias consultas, pero quisiera resumir un poquito lo que comenzabas diciendo de la paradoja de Bryce. Mi consulta es, ¿también se aplica este enfoque que le da sistémico antes de hacer el modelo? Por ejemplo, me hace acordar a Sao Paulo que ellos constantemente están abriendo metros, ¿ya? Y resulta que por temporadas mejoran su tránsito, pero al mejorar el tránsito de arriba, o sea, de los vehículos particulares, eso motiva a que la población siga comprando autos, que al final congestionan esa red, ¿no? Podría estar pasando eso, y lo otro es, esa paradoja, ¿cómo lo incluiste o consideras en los modelos que formulas? Gracias. Sí, precisamente, ¿verdad? Siempre tenemos un sistema que compite. Por una parte tenemos la oferta de infraestructura y por otra parte tenemos la demanda de viajes, ¿verdad? Entonces, generalmente luego lo que se dice es que en los países de primer mundo el modo de transporte principal no es el coche, sino que es el transporte público. Cosa que en otros lugares, por ejemplo, aquí en México, ¿verdad? Como que hasta tiene cierto estatus movernos en coche que movernos en transporte público. Pero de igual manera, ¿cómo incentivamos a las personas a que dejen su coche si el transporte público pues no es suficiente? Entonces sí, ahí hay como una competencia que sí, efectivamente, si nosotros mejoramos el transporte público, pues va a atraer a más gente, pero se tiene que ir mejorando constantemente para que no se sature. Entonces, eso podría ser. Y luego, bueno, viene el sentido de sostenibilidad, ¿verdad? De contaminación y todo el rollo, pero ya es más complejo. Y en la paradoja de Bryce, realmente ahí acuérdense que yo les dije, aquí estamos pensando en un principio básico, que es que los usuarios no tienen ningún incentivo para cambiar de ruta, ¿verdad? Entonces, ahí eso sí se incorpora en nuestro modelo de asignación, se va resolviendo de forma dinámica, es decir, empiezas en el nodo destino y te vas moviendo, vas analizando las opciones hasta llegar a tu nodo origen, y una vez que ya tienes determinados los caminos que se podrían tomar, entonces ya distribuyes la demanda de acuerdo a las frecuencias de servicio que tienes para cada una de las líneas de tránsito. Gracias. Muy interesante el tema. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera hacer alguna intervención? A ver, déjame ver. Ok, parece que no. Pues bueno, muchísimas gracias, Victoria. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu participación. Bueno, ya tienes años, yo creo desde la maestría, ¿verdad? Andabas metida en modelos de tráfico
peatonal. Bueno, incluso pues ya lo dijiste, tu estancia en Montreal fue acerca de este tipo de temas. Entonces, sigue adelante, me da mucho gusto haber contado contigo en este ciclo de conferencias. No sé si quieras añadir algo más. No, bueno, nada más darles las gracias a ti por invitarme, a Juan Luis también por estar aquí insistiéndome, ¿no? Correteándome con todo el rollo. Muchas gracias. Gracias a todas las personas que asistieron el día de hoy y bueno, espero haberlos motivado a meterse un poquito en los temas de transporte público. Pues bueno, ya lo dijo Victoria, muchísimas gracias a todos los asistentes, no solamente de esta charla, sino de las 3 sesiones del ciclo. Ya saben, Saidata tenemos constantemente abiertas convocatorias para cursos. Espero en algún momento agarrar a Vicky, a Victoria con suficiente tiempo libre para poder brindarnos algunas clases, algunas sesiones. Y pues nada, pues muchas gracias a todos por la participación, cuídense muchísimo y nos estamos viendo en el siguiente evento de Saidata. Hasta luego.